Quisiera compartir con ustedes un pasaje, un sentimiento que está en mi corazón. Si Dios me permite seguir compartiendo, creo que este sentimiento va en tiene dos partes. Parte A, que es esta la que voy a compartir, y va a haber una parte B, pero será en otro mensaje. Busquemos entonces en nuestras Biblias, capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 11. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. Esta palabra tiene que ver con dos connotaciones. Una que tiene que ver con desconocimiento y otra tiene que ver con rechazo a el conocimiento. Muchas veces menosprecio a lo que sabemos. Usted sabe algo, pero usted lo menosprecia, lo ignora, como cuando usted va en un coche y está la luz roja y usted la ignora y pasa. ¿Qué ocurre? Un accidente, obviamente. Si usted pasa la luz roja, existe un accidente. Entonces, el Señor me llevó a reflexionar esto porque muchas veces ignoramos que nuestra vida cristiana, y específicamente la vida de iglesia, el papel que nosotros tenemos como iglesia en la tierra, es una lucha de reinos. Nosotros estamos Dios nos trasladó del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aunque estamos en esta tierra, estamos bajo el dominio del reino de Dios, pero estamos también en el terreno del imperio de las tinieblas. Y Dios nos dejó en esta tierra con el objetivo de ganar ventaja sobre el enemigo, es decir, extender su reino sobre esta tierra. Eso quiere decir, amados hermanos, que hay un combate. Entonces, todas las cosas que nos acontecen a nosotros tienen que ver con esta lucha. Y no sé si a ustedes les parece curioso cuando nosotros, los que han tenido el privilegio o la oportunidad de leer toda la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, muy aleatoriamente, se habla de las potestades, de los demonios, de los espíritus, ¿verdad? Tú no lo ves, usted no lo ve en el Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que no exista o no esté allí presente. Cuando inicia el Nuevo Testamento, usted abre el Nuevo Testamento a partir de Mateo, inmediatamente aparecen estos elementos: demonio, Satanás, ¿sí o no? Entonces, usted dice, oye, qué diferencia, ¿no? Qué constante de una cosa a otra. Y eso demuestra, amado hermano, que toda esta lucha que el pueblo de Dios, representado por el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, no estaba exento de ese combate que tenía con los otros pueblos que le generaban aflicción, no estaba incitado por el maligno. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nosotros observamos que Daniel cuando se preocupa cuando estaba en Babilonia, preocupado por el cumplimiento de la profecía, él ora a Dios, y luego el ángel Miguel, que desciende, Gabriel o Miguel, uno de los ángeles, le dice que él tardó por enviar la respuesta, porque el momento que comenzó a orar, la respuesta de Dios vino de parte de él. Pero el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia lo detuvieron eso. Entonces, muchas veces como hijos de Dios nos ignoramos que estamos en un combate, que estamos en una batalla, y como iglesia estamos en esa lucha. Por eso cuando nosotros abordamos el libro de Efesios
tiene una característica, porque hay dos libros importantes de las epístolas de Pablo, que tiene una que tiene que ver con Cristo, revela a Cristo, la magnificencia de Cristo, que es el libro de Colosenses, y el otro libro que revela la iglesia en los lugares celestiales es el libro de Efesios. Entonces, cuando nosotros leemos Efesios 6, precisamente no está hablando de la guerra espiritual que usted y yo como tenemos como individuos, sino como de la guerra espiritual que tiene la iglesia en esta tierra para el avance de su reino. Nosotros leemos este pasaje de Efesios capítulo 6, Pablo dice, nos habla de este asunto. Pues este es mi encargo hoy, que nosotros no podemos ignorar que la iglesia bautista, esta comunidad bautista de España, no está exenta de esta guerra. Somos protagonistas de un combate espiritual, y no estoy como los pentecostales, porque que demonizan todo, ¿no? Todo es un demonio, todo, pero es cierto que estamos bajo esa como iglesia, bajo esa lucha. Y obviamente Dios estableció esta iglesia o permitió que nos reuniéramos como iglesia, ¿verdad? Porque quien nos estableció, podemos decir, bueno, el pastor inició esta obra, o otros hermanos, y podemos echar un recuento, pero al final, hermanos, ¿quién nos unió? ¿Quién nos entrelazó? Fue el Señor. ¿Quién lo trajo a usted? ¿Quién me trajo a mí? Fue Dios. Entonces Dios, con el objetivo del avance de su reino en este territorio, porque Dios quiere que su reino se extienda en España, y mientras más, como yo digo, que mientras más células del reino aparezcan, más el imperio de las tinieblas retrocede, ¿sí o no? Va retrocediendo, va avanzando, va apareciendo. Es como cuando aparece la vida. Mientras más aparece la vida, menos se resta la muerte. ¿Me explico? O sea, así mismo, por ejemplo, cuando comienza, ahorita estamos entrando en invierno, ¿no? Estamos pasando el otoño y entrando invierno, y ese proceso usted ve que las hojas van cayendo. Pero cuando va surgiendo la primavera, usted ve como todo va reverdeciendo. Y así mismo, lo que Dios está haciendo en este tiempo, Dios está expulsando el imperio de la tiniebla a través de sus hijos, amado hermano. Por eso Pablo hace esta advertencia: no ignoréis. Muchas veces ignoramos esta lucha, y muchas veces ignoramos que estamos en un combate, en una guerra. Y la vida, por ejemplo, yo le decía, ayer hablaba con mi esposa, ¿verdad? Porque hay rumores de guerra en Venezuela, ¿verdad? Guerra de Estados Unidos, que está en bombardeo. Y indistintamente de la situación país que se ve en Venezuela y que está en Venezuela, todavía se puede comprar, todavía se puede adquirir bienes, hay transacciones, pero en un estado de guerra no. En un estado de guerra cambia totalmente toda la dinámica, porque las cosas se tornan más difíciles, hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad que sí? En una guerra tú tienes que esforzarte un poco más porque hay una lucha de fuerza. Entonces nosotros, el sentimiento, cuando nosotros leemos estos pasajes, Pablo, y estamos conscientes de eso, de que hay un combate, entonces nosotros necesitamos fortalecer. Efesios, vamos a leerlo, este pasaje de la Biblia en Efesios, capítulo 6. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar
resistir, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, amados hermanos, estamos en un combate, estamos en una lucha que tenemos garantizado nuestra victoria, porque el Señor venció a Satanás en la cruz. Esa es la ventaja, ¿no? Es decir, tenemos la victoria de la guerra ganada. Lo que estamos lidiando como cuando hay una guerra, luego después de una guerra existen como guerrillas que se levantan y estamos en ese proceso para consolidar nuestra victoria. Pero la victoria ya está lograda en la cruz del Calvario. Dios venció, el Señor venció. Aleluya. Y eso es lo que creen. Es decir, el Señor recobró al hombre cuando murió en la cruz del Calvario. Tuvo victoria y por eso dice 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿dónde está tu muerto, tu aguijón? ¿Dónde tú, oh sepulcro, tu victoria? Que no has podido retener al Rey de Gloria. Amén. Que eso, claro, eso lo estoy añadiendo. Pero existe una victoria, porque así dice un coro evangélico, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si quiere leemos este pasaje de la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 15. Y es importante nosotros entender, principalmente, amados hermanos, este asunto, y específicamente en el contexto del tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Versículo 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, nos ha dado la victoria, hermano. Dígale a su hermano, el Señor nos ha dado la victoria. Es decir, toda la lucha que usted pueda decir, tengo la victoria garantizada. Estamos batallando, pero con la victoria ya ganada, hermano. Entonces, pero necesitamos entender que estamos en una lucha. Si usted ignora este asunto, obviamente vea que las armas o los elementos de la armadura espiritual, habla de un calzado, de un yelmo, de un escudo, ¿verdad? De una coraza. Y todos esos elementos de la armadura espiritual son ¿para qué? No para defenderse, sino para protegerse. Entonces muchas veces nuestra vida cristiana la llevamos solamente llevando golpes y protegiéndonos. Pero no estamos a la ofensiva, sino a la defensiva. ¿En qué papel nosotros entonces como iglesia vamos a estar? ¿Solamente defendiéndonos o a la ofensiva? Entonces Dios nos puso un elemento importante que es la espada. El escudo para protegerte, pero con eso tú no puedes agredir al enemigo, simplemente apaga los dardos de fuego, con el yelmo, con todo, con la coraza. Pero ¿qué es lo que de verdad ataca y agrede el maligno? La espada. Y también yo veía algo, si tú estás en una guerra sin un calzado, ¿cómo avanzas? ¿Cómo haces retroceder al enemigo? No puedes. ¿Tú has visto las películas de guerra? Los soldados ponen el escudo, y tienen piedra y empujen, y le dicen ¡wow! Y empujen, y ¡wow! Y así necesitamos aplicar fuerza para empujar y hacer retroceder al maligno.
para que el enemigo pierda. Es una tipología y Pablo usa esos elementos porque estaba dentro del contexto de la época. Amados hermanos, nosotros estamos al final de los tiempos. Y el Señor dijo en su palabra, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? El Señor le dijo, bueno, desde guerra, como de guerra, peste, hambre. Entonces, ¿por qué va a existir? ¿O por qué está existiendo estos elementos que nosotros vemos en el mundo? Conflictos mundiales, conflictos aquí, conflictos en España, conflictos allá, a donde sea usted ve conflictos. Porque obviamente, amados hermanos, que este reino de las tinieblas está pereciendo, pero él no va a quedarse con los brazos cruzados, él va a luchar. Él va a luchar para tratar de sobrevivir. Pero obviamente el Señor, su palabra se va a cumplir, que los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. Todos los reinos de este mundo van a pasar a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente en esa transición de reinos está ocurriendo esta convulsión de cosas. No sé cuánto tiempo. No sé, no le puedo decir, hermano, esto va a pasar mañana, la venida del Señor viene hoy, pasa mañana, no, yo no lo sé. Pero sé que esto es un proceso de transición. Y en esos procesos de transición siempre hay conflicto. España lo ha vivido, hablando desde el punto de vista humano, ¿cierto? Pasó de una dictadura a una democracia. Eso fue paz y amor, abrazo y cariño y besos. Pues en esa transición, no. En esa transición hubieron conflictos, hubieron situaciones negativas, ¿verdad? Y así mismo, cuando está pasando esta transición, porque el reino de Dios está avanzando, aunque nosotros no lo vemos, aunque parezca que el enemigo está ganando, nuestros ojos, nosotros vemos son cosas, pero nosotros no estamos percibiendo que Dios está avanzando. ¿Por qué? Personas se están siendo salvas. El reino está avanzando del reino de Dios. Entonces nosotros, al percibir este elemento que Dios amamos, nosotros necesitamos armarnos, fortalecernos, encorajarnos, animarnos, para que el reino de Dios, a través de nosotros, pueda seguir avanzando. Dios los ha puesto a ustedes y me ha puesto a mí acá en este lugar con un objetivo para que el reino de Dios avance. Pero necesitamos tomar la espada. Necesitamos avanzar con fuerza. Y otro elemento positivo es que la iglesia, tenemos una posición de ventaja. No es igual luchar, no sé si has visto las películas, y se buscan en el terreno cuál es la posición de ventaja y de desventaja. Si el enemigo está, el que tenga la posición de altura, ¿sí o no? Es él porque tiene la posición de ventaja. Por ejemplo, porque hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el predominio, porque tiene la mayor flota aérea del mundo. Es más, tiene un satélite que tú no sabes cuándo cayó ni a dónde cayó. Es porque tiene dominado los aires. Entonces, claro, obviamente tienen una ventaja estratégica. Entonces nosotros también tenemos, como iglesia, tenemos una ventaja estratégica. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aleluya. Estamos en los lugares celestiales. Pero al estar conscientes de esas ventajas, podemos entonces avanzar en nuestra vida personal, pero en nuestra vida como iglesia. Yo les animo que nosotros para ello necesitamos cohesionarnos, ¿sí o no? En un combate, en una guerra, se necesita cohesión del ejército. Pablo en Filipenses, ¿qué tal si buscamos nuestra Biblia? Amén. Vamos a ver cuánto tiempo tengo, 19 minutos. No voy a tratar de tomar 30 minutos de su tiempo, amado hermano. Pero esta es mi carga. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pablo, en un momento determinado, decía, el Espíritu Santo me guió. 1 Tesalonicenses 2 también, si usted está, cuando Pablo dice, Satanás me estorbó.
Es decir, Pablo estaba consciente tanto de la dirección del Espíritu, pero también de la influencia del enemigo para impedir que el reino de Dios avanzara. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente, amén, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Necesitamos combatir, unir fuerza de forma unánime para que el Evangelio de Dios en esta tierra pueda avanzar, en nuestra comunidad donde nosotros estamos. Como iglesia necesitamos entender que Dios nos puso acá para que su reino avance. El enemigo busca distraernos de nuestros asuntos, de nuestras cosas. Eso, en una guerra está la guerra de propaganda. La guerra es propaganda para distraerte, ¿sí o no? ¡Pum! O esa guerra que es lo que llamamos guerra cibernética, atacan obviamente estamos en Europa, está sufriendo una guerra, la guerra de Ucrania, pero si usted ve esos elementos, ambos bandos atacan el punto estratégico para distraer al enemigo y así poder sorprender. Entonces muchas veces el enemigo nos ataca para distraernos o desenfocarnos en lo principal en nuestra vida, con problemas de enfermedad. Si yo estoy enfermo, ¿verdad? Yo me enfoco en eso. Y no está mal que te enfoques, pero el punto es que no podemos simplemente ignorar que eso pasó porque, bueno, que me cayó mal, porque que eso, como que mi vida, Dios se le olvidó porque que yo estaba ahí o me pasó. No, hermano, nada que nos acontece en nuestra vida surge de la parte aleatoria, y mucho más cuando nosotros estamos en Cristo. Por eso nosotros necesitamos ver la iglesia de otra manera, como lo que hemos quizás visto antes. Hemos visto la iglesia como un lugar donde nos reunimos, donde de repente escuchamos un mensaje, una palabra, pero la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el reino de Dios en esta tierra. Somos el reino de Dios en esta tierra. Somos el pueblo de Dios en esta tierra, luchando para expulsar a Satanás de aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Ganando a las personas, ganando a las almas, ganando. En estos días llegué a mi residencia y un chico que vive conmigo, que vive en la residencia, me habla y se abrió. Me dijo que consumía droga, que estaba bajo trabajo. Yo le pregunto, ¿cómo va tu trabajo? Él me dice, no, todavía estoy de baja. ¿De baja? ¿Por qué? Porque estoy en tratamiento médico. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? Le digo. No, entonces ahí es cuando él me saca lo que hay en su vida, pues me habla. Que está bajo tratamiento psiquiátrico, pero él tiene desde su niñez un problema de adicción. El enemigo lo tiene atrapado. Entonces le mostré un elemento, por cosa de Dios, digo yo, me llega un video a mi celular de un hermano que explica tanto la parte biológica de las adicciones, pero también muestra la parte espiritual. Él dice él muestra allí que la droga neutraliza nuestra conciencia. Por eso es que por eso es que cuando la persona bebe, ¿verdad? Bebe en la mañana y dice, esto lo hice yo. Claro, porque anula la conciencia y toma a la persona los espíritus malignos. Es decir, cuando la persona, su conciencia está inhibida, obviamente, el enemigo tiene cómo posesionar a esa persona. Ajá. Pero vea cómo Satanás trabaja. Él busca inhibir nuestra conciencia.
Porque si tu conciencia y mi conciencia, lo que decía el hermano Arturo, algo parecido de la charla esta mañana, pues, de la clase, si tu conciencia está inhibida, que es lo único elemento espiritual que tú tienes de Dios, que te enlaza con Dios, entonces tú te entregas completamente a la influencia del maligno. Por eso Efesios capítulo 2 dice, si lo leemos, Efesios capítulo 2 dice, Efesios 2 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En su forma natural, todo ser humano, por la naturaleza caída, por estar bajo la caída del pecado, está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Cristo nos vivificó, aleluya, le dio vida a nuestro espíritu, porque nuestra conciencia estaba amortecida por los argumentos, que es lo que dice Romanos capítulo 1, que nuestra mente se entenebreció por los razonamientos y anuló nuestra conciencia, y el hombre vivíamos cuando estábamos en el pecado bajo nuestro razonamiento vano, y que el enemigo nos llevó a vivir en el pecado. Pero Cristo, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, esa palabra llegó a nosotros y vivificó nuestro espíritu. Nuestra conciencia se despertó otra vez, es decir, porque le dio vida. Ahora, el enemigo, ¿cuál es la meta de Satanás en el creyente y en las personas? Es inhibir esa conciencia. Obviamente como este personaje que le acabo de mencionar, él está bajo la influencia del maligno. Lo que no le permite al ser humano actual desbordarse por completo es porque todavía tiene conciencia. Cuando está en su sano pleno juicio, él dice, no, esto es malo, y se impide a él. O, por ejemplo, las leyes, ¿no? Porque si, por ejemplo, en estos días me dijeron que no lo sabía, que no puedo llevar, por ejemplo, yo cargo un cuchillo para comer, ¿verdad? En mi bolsa. Y el compañero me dijo, mira, tú no puedes llevar eso. Sí, ¿por qué? Pues es para comer. No, porque te van a pegar una multa si te lo consigues. Ay, yo no lo sabía. Claro, y después yo pensé, es lógico, porque si yo cargo un arma de blanca, eso puede prestar para que yo puñale. No lo voy a hacer, pero para que alguien lo use como esa herramienta, pues, un delito. ¿Me entiendes? Y creo que la ley, pero muchas personas no lo usan, no llevan eso, es por conciencia a esa ley. Oye, me van a pagar una multa, pero si no existiera eso, obviamente mi conciencia no me rige. ¿Por qué? Porque está insensible, lo que quiero mostrarle. Las personas están insensibles sin esa ley. Dios, entonces, este muchacho está bajo esa influencia. Lo que lo inhibe a no hacer otras cosas malas es esos elementos que le prohíben. Pero cuando esa conciencia está inhibida, él se entrega a cualquier cosa a hacer, ¿sí o no? Y es lo que nosotros vemos en la calle. La gente que mata, la gente que roba, o hace cualquier cosa bajo el efecto de la droga o del alcohol. ¿Qué busca Satanás entonces a nosotros? También inhibir nuestra conciencia. Él busca atacar esa parte de nuestra conciencia que consideremos las cosas que no son normales como normales. ¿Sí? Y así poco a poco va neutralizando, cauterizando nuestra conciencia hasta el punto que caemos bajo la influencia del maligno. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra, siempre tengamos comunión, porque la palabra del Señor renueva. En la comunión, unos a otros, seamos exhortados, animados, porque muchas veces no percibimos la obra del maligno que está operando en nuestra mente. Entonces, por eso es importante estos elementos.
Y Pablo, hablando esa parte que le quería mostrar de este joven, y decía, wow, cuánto, eso me llevó a alertar. Y dice, Señor, cuántas cosas Satanás ha querido inhibir entonces mi conciencia. Lo que antes de repente nos escandalizábamos, ahora lo vemos como normal. Entonces necesitamos entonces entrar, como se dice en la presencia del Señor, y decir, Señor, muéstrame, sensibiliza mi conciencia. A veces, por ejemplo, una mentira es mentira, pero dice, oh, mano, pero es una mentirita. Por eso a veces pasa, ¿no? O sea, excusamos algunas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás poco a poco va obrando en nuestra mente hasta el punto de insensibilizar. Por eso, amados hermanos, estamos en esta batalla. Y quería animarlos a que podamos estar conscientes de ella. Y esta batalla se libra luchando juntos, combatiendo juntos. No tome en poco la oración. No tomemos en poco. Alguien dijo que la reunión de oración es la cenicienta de la iglesia. Porque muchos la menosprecian. Orar. No, cuando 2 o 3, cuando la iglesia se reúne a orar, algo pasa. Algo ocurre. Porque no es la oración de solamente el pastor, ¿verdad? O de 1 o 2 hermanos, sino que es la oración de la iglesia. Dios le dio a la iglesia la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Entonces, estos elementos retroceden. Pero cuando nosotros ignoramos eso, la ventaja más estratégica de nuestro enemigo es que usted lo ignore, ¿verdad? O usted lo subestime. Ese enemigo, eso no me pasa nada. Es como que usted vea un perro. Usted no subestime un perro porque usted lo ve amarrado aquí. Un perro tiene dientes, muerte, hermano. Todo perro que tenga dientes, no que él es doméstico. No, eso es como tener una culebra. Usted tiene una culebra y usted la puede tener. Usted puede jugar con esa es culebra, su naturaleza va a salir en un momento determinado. Entonces yo cuando veo un perro en la calle, así yo me le alejo, un bulldog perdona, yo sé que tiene dientes, muerte. No, que es malcito. No, señor, de repente se le sale lo que está en él, su naturaleza, y ¡buah! Me mordió. Y como dice el dicho, perro que ladra no muerde, y el que muerde es el callado. ¿Sí o no? Ese es un dicho y es verdad, hermano. Usted ve un perro que ladra, ese no muerde. ¿Por qué no muerde? Por una parte, porque usted se apercibe. Pero el que no, hay perros que muerden calladito. ¿No le ha pasado eso? Bueno, yo no sé si las hermanas aquí en España le ha pasado que llega a una casa y el perro calladito. Y de repente, ¡pam! ¿Qué pasa? Si no ladró, no dijo nada, simplemente mordió. Y así es el enemigo. El enemigo no te va a advertir. Él te va a atacar de una vez. Y necesitamos estar velando porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar a nosotros. Entonces, porque estamos en una guerra. Él quiere, porque ¿a quién va a atacar? Ya no a los que están destruidos. Él va a atacarnos a nosotros, hermanos, que le estamos haciendo contrapeso a que su reino prevalezca en esta batalla. Al final, ¿por qué? Porque mientras más él nos estorbe, más el tiempo se prolonga. Porque si vamos a ver, desde el punto de vista de Ucrania y Rusia, el poderío lo tiene. Pero Rusia está tratando de prolongar para ver si ya logra hacerle algo. Porque obviamente Rusia tiene las de ganar. Las tiene de ganar. Pero él está haciendo a sí mismo, es el papel del enemigo. El enemigo está tratando de prolongar, distraernos. Entonces necesitamos orar y ser como Epafras. Colosenses capítulo 4, versículo 12.
Y con esto termino. Dice, os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Necesitamos, otras versiones dice, combatiendo encarecidamente en oración. Hay una diferencia entre orar normalmente, entre pedir, porque hay varios tipos de oración, ¿verdad? Rogativas, peticiones, acciones de gracia. Dentro de las categorías de oraciones existen varias categorías. Y está la oración de combate. La oración de combate donde usted lucha en oración, encarecidamente, fervorosamente, hasta lograr que Dios cumpla ese propósito. Esa es la oración que nosotros necesitamos tener como iglesia. Porque si no, entonces estaremos simplemente defendiéndonos, llevando golpes, dando golpes, pero resistiendo. Pero necesitamos ir a la defensiva. Y no solamente orando, sino también usando la palabra. Cuando nos proponemos de llevar el mensaje, dispóngase, hermano. Pero entonces yo le dije al joven, ¿sabes qué te falta? Pues al psicólogo, tú debes buscar a Dios. Tú debes buscar a Dios. Le dije al muchacho. Y le mandé después ese video, le dijo, no sabía. A él le he hablado del evangelio, pero él no sabía la relación que existe de los vicios. Yo lo había escuchado, pero en este contexto lo investigué más profundamente. Entonces, de la relación de los espíritus, de la influencia maligna, con estos elementos que mantienen esclavos a las personas. Y a veces uno dice, bueno, pero ya no hay muchos endemoniados aquí, pero sí, hay muchas personas esclavas. Eso es una persona esclava. ¿Y cuántas personas están esclavas? Esclavas en la droga, esclavas en el alcohol, esclavas en la prostitución, esclavas de muchos otros elementos que los mantiene oprimidos, personas que están oprimidas, tristes, frustradas, que nos impide avanzar. Entonces, amados hermanos, estamos en una guerra. Amén. Una guerra garantizada y que Dios nos está despertando. Y creo que necesitamos orar, les animo a estar en las comuniones de oración, conéctese, trate de hacer el esfuerzo, porque cuando tú estás consciente de un combate, entonces ya debes hacer un esfuerzo mayor de lo normal. Tengo que esforzarme un poquito más, porque tú no estás en un tiempo de paz, tú estás en tiempo de guerra, y en un tiempo de guerra yo tengo que esforzarme un poco más. Entonces en un tiempo de paz las cosas encajan todo en su normalidad, pero en un tiempo de guerra yo debo hacer el esfuerzo. Por eso necesitamos tomar el modelo de Epafras. Epafras es este consiervo amado de Cristo, que luchaba, combatía por los hermanos, hacía el esfuerzo para que toda la iglesia, todos nos comportamos en Epafras, para que todos los hermanos estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Jesús es el Señor, Dios le bendiga. Espero que, les pueda servir de ayuda este mensaje.